Esta mañana cuando estábamos ahí cantando, yo estaba pensando lo siguiente, ¿no? Pensaba en quizá una pregunta un poco sencilla, simplona o tonta, ¿no? Pero pensaba, ¿por qué nos reunimos los domingos por la mañana? ¿Por qué venimos aquí, no? ¿Por qué cada uno de vosotros ponéis el despertador más o menos temprano, algunos más temprano que otros? ¿Y por qué os desplazáis desde casa a este lugar para reuniros con otro montón de personas, ¿no? Y me venía a la mente lo siguiente, en realidad venimos aquí a hacer un poco lo que hacen los corredores de fondo, ¿no? Es como llegar a una zona de habituallamiento donde lo que tratamos de hacer es tomar agua, tomar alguna bebida energética y arrancar con el camino. Cada uno de nosotros tenemos un camino, tenemos una carrera de fondo en la que no estamos solos, Dios nos acompaña desde el principio, pero este tiempo me gustaría que lo tomaseis. Estamos en verano, además hoy, curiosamente, es un día que ha amanecido con aire fresco, con una temperatura mejor que la de estos últimos días. Así que me gustaría que tomásemos esta mañana como ese momento de aire fresco donde Dios nos invita a meditar acerca de Él y a tomar un vaso de agua para continuar caminando a su lado. Este es el tercer domingo que vamos a escuchar, o voy a compartir un mensaje que surge del Evangelio de Juan. Hace unas semanas atrás Gaby estuvo predicando de este mismo Evangelio y nos compartió acerca de la amistad, de cuando Jesús llama a sus discípulos amigos. El domingo pasado León nos predicó acerca de Juan también y cómo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y en este caso, lo que vamos a hacer, y yo os invito, es acercarnos a unos versículos que están en el capítulo 13, también del Evangelio de Juan, y quisiera leerlo con vosotros, ¿vale? Van a salir ahí en la pantalla, así que a ver si la vista no me falla, los leo yo desde ahí directamente. Y es a partir del versículo 12 al versículo 17. Y dice así: Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto, y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Este fragmento, estos versículos del capítulo 13, forman parte de una gran sección de la carta, o mejor dicho, del Evangelio de Juan, ¿no? De la biografía que escribió Juan de Jesús, donde se describen el tiempo que Jesús tuvo de forma más personal con sus discípulos para entrenarlos. Y justamente este fragmento que hemos leído es antes de que Jesús muriese. Era un tiempo especial, muy cercano, a solas con sus discípulos. Jesús había estado 3 años y medio acompañado de estas 12 personas que él escogió, que eran hombres muy diferentes entre sí, y el objetivo de Jesús a la hora de formar a estos discípulos no era solamente darles información. Jesús estaba haciendo que estas personas se convirtiesen en sus representantes en la tierra. Él quería enviarlos al mundo como sus representantes para que pudieran comunicar un mensaje totalmente innovador y totalmente contracultura, ¿no? Y vemos en este capítulo 13 algo un poco extraño, ¿no? Los primeros 11 versículos nos cuentan que Jesús se quita el manto, coge agua, coge una toalla y va a sus discípulos, les lava los pies y después les dice: mira, ¿sabéis qué? Yo he hecho esto por vosotros, vosotros tenéis que hacer esto también por vosotros mismos, ¿no? Ahora, la gran pregunta es ¿por qué Jesús hace esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene lo que hace? Si vemos un poquito más adelante, los siguientes versículos del capítulo 13, nos encontramos que Jesús da otro mandamiento. Justamente en el versículo 34, lo que dice, si el PowerPoint me deja, como siempre, dice lo siguiente, ¿no? Ahora va a aparecer en la pantalla. Cuando quiera. Ahí está. Él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros
como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Es decir, es prácticamente algo muy parecido a lo que Jesús le dice a sus discípulos que tenían que hacer después de que les lavó los pies, ¿no? Así que Jesús aquí está conectando la acción que él llevó a cabo con otra cosa, ¿no? Es decir, la acción de lavar los pies está relacionándola con la acción de amar. En realidad Jesús está hablando del amor, ¿vale? Está hablando de lo que es amar, ¿no? Hay varias formas de enseñar a las personas. Yo puedo enseñar a una persona dándole información. Normalmente así es como funciona la enseñanza en el colegio, en el instituto, pero también puedo enseñar a las personas mostrando una ilustración, un ejemplo, ¿no? Así que Jesús no solamente le dice a sus discípulos lo que debían hacer, sino que Jesús está ilustrando por medio de la acción que él llevó a cabo cómo funciona el verdadero amor. Es como, ¿sabéis que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras? Una imagen comunica muchísimo. Bueno, la acción que Jesús llevaba a cabo estaba comunicando un montón de cosas. Y a veces yo he visto que en algunos lugares se ha practicado esto, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ser un poco como Jesús. Entonces, en la iglesia pues hay alguien que le limpia los pies a los demás. Y bueno, esto está genial, pero Jesús no está diciendo aquí literalmente que lo que sus discípulos tenían que hacer era limpiar los pies los unos a los otros, sino que a través de esa acción lo que Jesús estaba comunicando eran realidades mucho más profundas y espirituales de lo que implica, del sentido de lo que significa amar de verdad, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer en esta primera parte de este mensaje es mirar cómo Jesús redefine lo que significa amar. Es muy interesante cómo empieza esta sección del capítulo 13, ¿no? En el versículo 12. Jesús la empieza con una pregunta, ¿no? Jesús le pregunta a sus discípulos después de haberle lavado los pies, bueno, ¿sabéis lo que os he hecho? Y puede, si lo piensas bien, puede resultar una pregunta extraña, ¿no? A mí me la pareciera muy extraña. O sea, yo pienso en los discípulos y Jesús le dice, ¿sabéis lo que he hecho? Y los discípulos dirían, claro que lo sabemos, acaba de limpiarnos los pies, ya, fin, ¿no? Está claro, o sea, la acción la hemos visto claramente, sabemos lo que has hecho. Ahora, en realidad la pregunta que hace Jesús no es una pregunta superficial. No quiere que los discípulos solamente identifiquen la acción, sino que la pregunta que Jesús hace es una pregunta mucho más profunda, ¿no? No está diciéndole, oye, ¿sabéis lo que he hecho prácticamente? O sea, ¿sabéis que me he agachado? ¿Sabéis que la acción es la acción de limpiar? Es como algo similar a lo que pasaría si yo a mi hijo le pongo el cinturón de seguridad y le digo, ¿sabes lo que he hecho al ponerte el cinturón de seguridad? Y mi hijo me dice, sí, me has puesto el cinturón de seguridad. Sí, pero hay algo mucho más de eso. O sea, estoy protegiendo su vida, me preocupa, lo amo, por eso se lo he puesto, ¿no? Entonces, Jesús le está preguntando otra cosa. Quiere que sus discípulos vean otra cosa que no están viendo, ¿no? Y yo quiero que me dejéis reformular esa pregunta para que entendáis lo que Jesús le está, cómo está confrontando y cómo está ayudando a sus discípulos a que piensen, ¿no? En realidad lo que Jesús le está diciendo es lo siguiente. ¿Habéis comprendido que Dios mismo os ha lavado los pies? A ver, esta pregunta de Jesús es tan sencilla escrita, pero tan profunda, que podríamos estar solamente hablando acerca de esto durante un montón de mensajes. Si nosotros profundizásemos en esta realidad, en lo que Jesús está diciendo es, Dios mismo os ha lavado los pies. Y las implicaciones que tiene sería inagotable, ¿no? Ahora, ¿por qué Jesús hace esto? ¿Por qué quiere Jesús que reflexionen sus discípulos acerca de esta realidad? Mira lo que dice Jesús en el siguiente versículo. Jesús dice, refiriéndose a sus discípulos, dice, vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón, porque lo soy. Los discípulos reconocían que Jesús era un maestro, era alguien que tenía autoridad, era alguien del que podían recibir conocimiento, pero la gran pregunta era, ¿habían podido reconocer cómo era el corazón de su maestro? ¿Habían podido ver el corazón de su maestro?
¿habían podido experimentar el amor de Dios por ellos a través de Jesús? Y lo más importante, ¿les afectaba eso? ¿Les afectaba? No sé si os dais cuenta, o sea, Jesús está más interesado en que vean, sus discípulos se paren a pensar qué hay debajo de la acción que Él ha hecho hacia ellos, ¿no? Porque el problema de los discípulos no es solo de ellos, es nuestro problema también. Todos aquí, la gran mayoría, estamos llenos de conocimiento, de conceptos, de cosas que tienen que ver acerca de Dios, ¿no? Pero lo que necesitamos es saber lo que sabemos de Él. Necesitamos saber lo que sabemos de Él. Necesitamos que eso nos afecte, que eso nos toque, que eso nos llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Por eso decía que me gustaría que esta mañana lo tomásemos como un día donde de alguna forma volvemos a redescubrir cosas de Dios que ya sabemos, pero que nos afectan y que Dios nos ayude a despertarlas, ¿no? Pero además de eso, Jesús también le enseña una cosa a sus discípulos. Jesús le enseña que amar no es solamente sentir atracción hacia algo, sino que implica acción, implica actuar, ¿vale? Y ahora veremos por qué digo esto, ¿no? Porque Jesús no le dijo a sus discípulos, mira chicos, escuchadme, amar es hacer cosas por los demás. No. Él se quitó la túnica e hizo algo inesperado por ellos. Le limpió los pies. Claro, a nosotros nos puede parecer algo, bueno, o quizás muy conocido o muy escuchado, o quizás tampoco nos afecte mucho. A la mayoría no nos gustan los pies, ¿no? Pero tampoco nos resultan algo tremendamente horrible, ¿no? Pero en la cultura judía, lavar los pies solo lo hacían los siervos de la categoría más baja. O sea, no podían, eran las personas de una categoría más baja posible, ¿no? Era un trabajo de categoría inferior para personas de categoría inferior. O sea, esto no lo hacía una persona normal, no lo hacía, ¿no? Y yo quiero que pienses lo siguiente, imagínate en una época donde no existía Nike, no existía Puma, no existía Reebok, no existían fabricantes que fabricaban zapatillas de deporte o otro tipo de zapatillas tan increíbles, no existía Decathlon, que ahí puedes comprar lo que tú quieras, sino que normalmente iban prácticamente casi descalzos por carreteras polvorientas, no había callistas tampoco, así que los pies estaban sucios, estaban bastante castigados, así que, y había poca higiene, ¿no? Tampoco se bañaban tanto. Así que imagínate lo que suponía limpiar los pies de alguien. Esos pies olerían mal después de mucho tiempo caminando. Así que lo más parecido, lo que mejor nos puede ayudar a entender eso es que limpiar los pies sería como limpiar una fosa séptica. Una fosa séptica es un depósito que tienen algunas viviendas que no tienen conducciones comunitarias para desalojar las aguas negras, todo lo que sale por el baño. Y lo que tienen es un depósito gigante que se va llenando, y se va llenando, y se va llenando, hasta que un buen día hay que vaciarlo. Hace muchos años atrás Discovery Channel tenía un programa que se llamaba los peores trabajos del mundo o algo así, ¿no? Uno de esos peores trabajos era limpiar una fosa séptica, ¿no? Cuando vas a limpiar una fosa séptica, no importa lo que te pongas porque el olor va a penetrar absolutamente todo, te vas a manchar, vas a tener que... O sea, es imposible no interactuar con toda la inmundicia que hay ahí, ¿no? Pues para que entendáis, para un judío hacer algo así era similar. Además, muy interesante, los judíos tenían la ley para cosas puras e impuras y cuando iban caminando podían pisar cosas impuras y quien tenía que lavar los pies iba a tocar cosas impuras. Así que imaginaos lo que supondría eso, ¿no? Era algo que todos rechazaban, ¿no? Que nadie estaba dispuesto a hacer, ¿no? Así que por medio de esta acción lo que Jesús nos enseña es algo muy interesante, ¿no? Que el verdadero amor no solo ama a las personas que resultan atractivas. El verdadero amor no funciona así, ¿no? Mira, en nuestra cultura, cuando hablamos de amor o de entrega por amor, pensamos realmente en la atracción, ¿no? Pensamos que amamos algo cuando eso algo nos atrae.
Y detente un segundo a pensar lo siguiente. ¿Por qué le dices te quiero a alguien? ¿No? Te quiero a alguien. ¿Por qué le dices que quieres a una persona? ¿No? ¿Qué te motiva a decirle te quiero a una persona? Yo voy a definir en una frase qué es lo que nos motiva de forma natural. Decimos te quiero a aquellas personas que tienen algo que nos completa o nos beneficia. Algo que nos hace sentir bien. Piénsalo por un instante, piénsalo por un momento. ¿Alguna vez has dicho te quiero a la persona que te hace la vida imposible? ¿A la persona que te molesta? ¿A la persona que te incomoda? ¿A la persona que es un impedimento? También, otra cosa que nos ocurre es que sentimos atracción, sentimos amor por aquellas personas que consideramos exitosas. Y esto lo vemos en los influencers. ¿Por qué los influencers, por qué los youtubers, por qué toda esta gente tiene seguidores? Porque a sus seguidores les resulta atractivo lo que hacen. De hecho, la gente que hace cosas que no resultan atractivas no tienen seguidores. Y las redes sociales hacen una cosa muy interesante, ¿no? Muestran de forma muy visible todas las necesidades que tiene el ser humano, ¿no? Todas nuestras necesidades. No estoy diciendo que eso sea incorrecto, estoy diciendo que las redes sociales manifiestan de una forma muy clara que todos necesitamos aprobación, consuelo, amor, control, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando el alma humana detecta a alguien que puede satisfacer algunas de esas necesidades, lo que ocurre es que como que se dispara una línea y se despierta un apetito desmedido que nos arrastra a esa dirección, ¿no? Hay algo que nos resulta atractivo, entonces vamos a por ello. Porque me genera un beneficio, porque me hace sentirme bien, porque me hace ser buena persona, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso, estuvimos, como sabía alguno, estuvimos hace unas semanas atrás, estuvimos de vacaciones ahí en el pueblo de mis abuelos. Y bueno, ahí siempre nos juntamos con un grupo de gente que conozco desde que tenía prácticamente, no sé, 16, 17 años, ¿no? Claro, nos conocimos en otra época, otras circunstancias, solteros. Ahora ya estamos todos casados, estamos bastante pasados de los 40, la mayoría ya. Y claro, con niños mayores, y es curioso, ¿no? Voy a abrir mi corazón porque es vergonzoso, ¿no? Lo que llegué a pensar, ¿no? Claro, llegamos y estamos todos ahí y claro, después de los 40, la barriga ahí ya, las abdominales bien desarrolladas, el pelo blanco, canas, tal. Y claro, uno llega en ese contexto, empieza a mirar y empieza a mirarse y decir, uy, qué mal están los demás, ¿no? Y yo me miro a mí y digo, yo todavía no tengo barriga. Y ya estoy casi en los 50. Claro, no me mires el pelo porque ahí encontramos un problema, ¿no? Pero fijaos qué forma de buscar también personas y compararnos y buscar, en realidad, cómo usamos a los demás, ¿no? Cómo utilizamos a los demás para siempre mirar que nosotros estamos mejor, ¿no? Físicamente o en cualquier otra área, ¿no? Es curioso cómo esa necesidad está tan integrada en nosotros mismos, ¿no? Y cómo, claro, si con esta gente yo me siento más joven, me siento mejor, pues quiero juntar con ellos. Si viene alguien que está mejor que yo, está compitiendo conmigo y me siento mal, ¿no? Fijaos, ¿no? Qué forma de amarme a mí mismo haciendo este tipo de cosas. Pero C.S. Lewis, hablando acerca de este tipo de amor, que es tan humano y es tan natural, él escribió en el prólogo de uno de sus libros lo siguiente, y me resulta tan pertinente. Él dice lo siguiente, dice, incluso en la vida humana hemos visto la pasión de dominar, casi de digerir al prójimo, de hacer de toda su vida intelectual y emotiva una mera prolongación de la propia, odiar los odios propios, sentir rencor por los propios agravios y satisfacer el propio egoísmo, además de a través de uno mismo por medio del prójimo. Por supuesto que sus pequeñas pasiones deben ser suprimidas para hacer sitio a las propias, y si el prójimo se resiste a esta supresión, está comportándose de forma muy egoísta. Lo que está diciendo aquí C.S. Lewis es que nuestra forma de amar es una forma de amar que está tan contagiada que en realidad no es un amor.
no es amar, es amarnos a nosotros mismos, ¿no? En Complejo, él dice básicamente lo que nosotros vemos en los niños pequeños, ¿no? Cuando yo hago algo que a mi hijo le gusta, me dice, papá, te quiero mucho. Cuando hago algo que no le gusta, me dice, papá, ya no te quiero. Fijaos, daos cuenta, funciona así. Ahora me das lo que yo quiero, eres un instrumento para mí, eres una extensión de mí. Entonces ahora sí te quiero. Pero cuando ya no eres una extensión de mí, ya no te quiero, ya no me interesa. Ahora eres desagradable para mí, ahora huelen mal tus pies. Ahora no me interesa hacer nada para ti, ¿no? Y sigue diciendo C.S. Lewis, dice lo siguiente, dice, en la tierra a este deseo de atracción, de convertir a la persona en una prolongación de lo que yo quiero, se llama con frecuencia amor. En el infierno, me imagino, lo reconocen como hambre, ¿no? Como un apetito desmedido por conseguir lo que yo quiero. Y lo camuflo como si fuera amor, ¿no? Y como decía, este es el único tipo de amor que todos podemos dar de forma natural. Esto es lo que nos sale. Nos sale un amor contagiado por nosotros mismos. Decimos te quiero, pero en realidad lo que ocurre es que usamos a esa persona para sentirnos atractivos, valorados, seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús lo que hace a través de esta acción es ayudar a sus discípulos que el amor es otra cosa distinta. Él lo redefine de una forma completamente diferente. Porque Jesús lo que dice es que el verdadero amor no es voy a satisfacer mis necesidades. El verdadero amor es quiero satisfacer tus necesidades. Y nota la diferencia entre voy y quiero. En el primer caso yo voy porque quiero, porque necesito llenar mis necesidades con lo que tú tienes para mí. En el segundo caso, yo quiero hacerlo. Quiero satisfacer tus necesidades, pero no espero nada a cambio. No espero nada a cambio. No necesito nada a cambio. Ahora, esto es totalmente contracultural. A ver, yo sé que la cultura, y lo he compartido varias veces mientras predico, ¿no? Que la cultura constantemente nos dice, sí, los demás son importantes, hay que hacer cosas para los demás, hay que servir, y se valora eso, pero en esencia no funciona así. No funciona así. En esencia siempre se trata de comunicar lo importante que son los demás, pero detrás de eso, por causa del problema que tenemos nosotros, por causa de ese hambre insaciable, usamos a los demás, aunque creemos que lo estamos amando, ¿no? Y digo que esto es contracultural porque hay una discordancia, ¿no? Por un lado, está muy valorado el servicio a los demás y el amar a los demás, los derechos de los demás, pero por otro lado, se nos bombardea con la siguiente idea: no te compliques la vida. No te compliques la vida. Si hay una relación que no te llena o que impide alcanzar tus metas, no pierdas el tiempo con esa persona. Escapa, huye, busca una alternativa. ¿Os dais cuenta? O sea, cuando se predica o se comunica que esto es un valor, en realidad lo que ocurre es que el tipo de amor que se está mostrando o que se está enseñando no es verdadero amor, es un amor egoísta, ¿no? Porque justamente contrasta con lo que Jesús dice, ¿no? En Lucas 9:24, Jesús dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la salvará. Así que el principio operativo del amor es dar la vida por otros. Es llegar a vivir mi vida para desgastarla en otras personas. Y te voy a expresar la experiencia de la que nadie quiere reflexionar. Decía C.S. Lewis en este libro, ¿no? Las cartas del diablo a su sobrino, decía, mediante el diálogo que él se inventó, ¿no? de un diablo mayor a su sobrino, explicándole cómo tenía que tentar al ser humano, cómo tenía que apartarlo de Dios y de todo su amor. Él decía que una de las cosas más importantes que tiene que hacer Satanás es no dejarnos pensar, no dejarnos reflexionar. Aceptar todo como que está bien. Si todo el mundo dice que sí, está bien, ¿no? Así que esta realidad es una realidad que está ahí latente, pero que no se para uno a reflexionar y a pensar, pero que podemos ver en las personas y ver en nosotros mismos, ¿no? Y es el hecho de que conforme uno vive para sí mismo,
amando a otro egoístamente, más muerte experimenta. No es que se muera físicamente, sino que, fíjate, date cuenta, cuando tú vives esperando que los demás te den lo que tú quieres y no ocurre, lo que sufres es insatisfacción, frustración, conflictos, ingratitud, inseguridad, miedo, etc. Sí, vas a vivir la vida, pero en realidad es una vida que conduce a la muerte. Es una vida tristísima. ¿Cuántas personas conocéis así? ¿Cuántas veces habéis estado cada uno de vosotros viviendo una experiencia similar a esta? Yo un montón de veces. No necesito mirar a otra gente. Me miro a mí mismo y veo esta realidad. Cuando no amo bien, en realidad estoy muriendo un poquito. Y algo muy interesante es que Satanás funciona bajo este principio. Satanás, el amor de Satanás es un amor destructivo. Él lo que quiere hacer es, obtiene poder engañando a las personas y finalmente las devora, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, que Satanás nos devora. Nos tienta, pero lo que quiere es devorarnos. Así que cada vez que vivimos con este falso amor, estamos en cierta manera representando a Satanás mismo. Ahora bien, está el otro aspecto. Conforme uno más muere amando a otros, más muere a sí mismo amando a otros, desprendidamente más vida experimenta. Es decir, conforme vamos aprendiendo a amar, sirviendo a los demás, sin esperar nada a cambio, sin tener la necesidad de eso, más vida experimentamos. ¿Por qué? Porque este es el principio del corazón de Dios que muestra Jesús. Este es el principio que muestra Jesús. Es el amor, es el vaciarse de sí mismo para dar vida a otros. Y cada vez que hacemos esto, cada vez que vivimos así, ¿sabéis lo que hacemos? Lo que hacemos es empujar a las personas a Jesús. Fijaos qué interesante. Cuando amamos de esta forma, en cierta forma estamos reflejando de manera imperfecta a Jesús. Y estamos acercando a las personas a Jesús, ¿no? Aquí hay muchos que son padres, que han sido padres y que serán padres dentro de poco. Así que uno de los mejores ejemplos que confirma y muestra esta realidad de morir para dar vida es la paternidad. El que me diga que no es que no ha entendido todavía qué es ser padre y no lo ha sufrido. Pero no hay experiencia mayor que la de ser padre o madre. ¿Por qué tienes que estar negándote a ti mismo constantemente? Desde que nace tu hijo, se acabó vivir tu vida como tú quieres. Tienes a alguien que depende de ti. Tienes que aceptar a morir a ti mismo. Y los hijos que crecen y maduran de forma saludable son aquellos que tienen unos padres que han muerto para sí mismos por el bien de ellos. Padres que han muerto a su vida y a sus planes para dar vida a sus hijos. Y luego mencionaré algo acerca de esto, ¿no? Ahora, claro, llegamos a este punto y la otra opción es, bueno, la invitación es amar, ¿vale? Tenemos que amar de forma desinteresada, muy bien. Bueno, lo que tengo que hacer es amar, lo que tengo que hacer es servir. El problema es que podemos creer que se puede amar con un corazón desconectado de la persona. O sea, el amor no es, o sea, es muy sutil esto, ¿no? Porque si el amor no está involucrado, es decir, todo lo que hay dentro de mí, todas mis emociones, etcétera, etcétera, eso no es amor. O sea, es imposible amar de forma genuina sin involucrar toda mi persona, la mente, las emociones, los afectos. Si no está involucrado es como si yo el día de mi aniversario le dijera a Sara, ay, mira, es nuestro aniversario, mira, he preparado un día muy especial. No te preocupes, Sara, algún día lo haré, no te preocupes. Pero he preparado un día muy especial para los dos juntos, pero ¿sabes por qué lo he hecho? Lo he hecho porque es mi obligación. Porque es lo que me toca a mí hacer. ¿Qué estoy comunicando con eso? O sea, para mí sí, lo hago porque es una carga, pero no está involucrado mis afectos, no estoy involucrado yo. No estoy involucrado nada de mi interior, simplemente quizá la idea de decir, bueno, puede que esté involucrado el hecho de no sentir la carga de conciencia si no lo hago, ¿no? Pero no tiene mucho sentido, ¿no? Por eso, cuando Jesús le limpia los pies a sus discípulos, no solamente
está tratando de obedecer algo que el Padre le ha mandado, sino que Jesús tiene una meta para ellos. Quiere que su suciedad desaparezca. O sea, lo que Jesús está haciendo con esta acción no simplemente es, bueno, hago esto por vosotros y para que veáis que os quiero. No, no, hay un interés por ellos verdadero. Hay una carga por ellos. Hay un afecto, su corazón está involucrado. Sabéis que esta acción de lavar los pies tiene que ver con el pecado, con la suciedad, no física, interna de sus discípulos, con la realidad de sus discípulos. Y aquí no está hablando de salvación, aquí está hablando de su pecado diario, con lo que ellos lidiaban constantemente, que por cierto Jesús lo vivió durante muchos años, ¿no? Tuvo que corregirlo un montón de veces, ¿no? Pero hay algo mucho más increíble que todo eso. Y es el momento donde Jesús está haciendo esto. Jesús está a punto de morir. A ver, cuando tú le dices a una persona, mira, la verdad te queda poco tiempo de vida, es terrible, porque nos aferramos a la vida, porque fuimos creados para vivir, no para morir. Pero la cuestión en Jesús cambia un poco. No solamente iba a morir físicamente, sino que Jesús, de una forma que no entendemos bien, iba a ser rechazado por el Padre. Iba a sufrir todo lo horrible de la ira de Dios sobre sí mismo, solo, sin compañía. Esto es tan difícil que nosotros entendamos lo que implica en Jesús. Tenemos algunas representaciones, por ejemplo, en Getsemaní, cuando Jesús estaba tan angustiado que sudó sangre. Pero la cuestión es que Jesús, estando ahí, en ese estado, y siendo consciente de que iba a pasar por eso, ¿sabéis qué ocurrió? Que había algo mucho más fuerte que atravesar la muerte y la separación del Padre. Había un motivador más fuerte que ese para hacer lo que Él hizo. Y era la imagen restaurada de los que son amados por Él. Era la imagen de los discípulos, de sus discípulos, pero no la que veía ahora, sino la imagen final. La imagen que Dios iba a recrear en ellos. O sea, Jesús ya veía en el futuro a sus discípulos. Y eso es lo que le motivaba a mostrarle el amor acerca de la forma práctica que lo hizo, ¿no? Mostraba su corazón, ¿no? Qué tremendo. En el peor momento de su vida, o en uno de los peores momentos de su vida, Jesús está pensando más en los discípulos, está pensando más en ellos que en sí mismo, ¿no? Está renunciando a escapar de ahí. Está renunciando a tomar un atajo, ¿no? Tremendo. Es tremendo. Claro, el problema viene ahora cuando Jesús dice, bueno, lo que yo he hecho, hacedlo vosotros también. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo podemos amar de esa forma, no? Así que vamos a ver en el resto del versículo, del resto de versículos, cómo podemos practicar lo que significa amar, ¿no? ¿Cómo podemos practicar eso, no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Se puede hacer? Usualmente cuando se lee esta porción del Evangelio de Juan, se lee muy rápido y superficialmente, lo primero que se tiende a hacer es, bueno, Jesús ha dicho que sus discípulos tienen que hacer esto, nosotros tenemos que hacer esto. Yo tengo que lavar los pies, yo tengo que servir a los demás, tengo que hacer cosas por los demás, tengo que hacer lo mismo que Jesús. Pensamos que vivir como alguien cristiano es vivir imitando a Jesús. Y aquí es donde van a empezar a lloverme pedradas. Porque esta afirmación es incorrecta. O al menos no está completa del todo. Y aparte de eso es tremendamente peligrosa. Porque si mostramos a las personas que la vida cristiana es ser como Jesús, estamos equivocados. De hecho es legalismo, ¿no? Es legalismo. Porque en realidad estamos diciendo, mira, si tú vives como Jesús, entonces Dios te ama. Entonces estás en una disposición donde Dios te acepta. Que de hecho la persona que no es creyente, en realidad
no imita a Jesús, imita a otro montón de cosas distintas para buscar aceptación, ¿no? Como he dicho antes. Me comparo con los demás, me esfuerzo en tener un buen físico, o me esfuerzo en comprar ropa o lo que sea, da igual el contexto que sea, ¿no? Pero al final me estoy midiendo con los demás, ¿no? Y en realidad el legalismo tiene que ver no con si eres religioso o no eres religioso, sino cómo estás tratando de ganar tu aceptación, ¿no? Delante de Dios, delante de otros. Pero la cuestión es que nadie puede imitar a Jesús, salvo Jesús mismo. Nadie puede imitarlo. ¿No lo crees? Vale, yo te desafío a que hagas lo siguiente. Trata de proponerte a responder bien cada vez que tengas que afrontar una injusticia o hacer lo que nadie quiere hacer con una actitud de gratitud. Cada vez que alguien haga algo que a ti no te gusta, trata de encajarlo con un corazón lleno de gratitud. No estoy diciendo que tengas que tragarte todo lo que venga. Estoy diciendo que trates de afrontar las situaciones con un corazón que descansa tranquilamente en Dios y está satisfecho en Él. ¿Cuánto tiempo puedes hacerlo? ¿Un día, 2 días, 1 minuto? Yo creo que incluso, aun creyendo que lo estamos haciendo, todavía hay muchas cosas ahí que no están funcionando bien. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con esto? Cuando dice que lo imitemos a Él, ¿a qué se refiere exactamente? Mira, hay una conversación que Pedro tiene con Jesús, en los versículos del 6 a 8, que es súper interesante, pero que nos ayuda a entender lo que Jesús está comunicando aquí. Estaba Jesús limpiándole los pies a sus discípulos, llegó a Pedro y dice, entonces llegó a Simón Pedro y este le dijo, Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Jesús respondió y le dijo, ahora tú no puedes comprender lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Qué interesante, ¿no? Hay varias cosas que dice Jesús. Primero, que no va a entender lo que Él está haciendo ahora, y lo segundo, que necesita que Jesús haga esto. Claro, es una frase un poco extraña, ¿no? Pero lo que Jesús está diciendo, y por ser claro y concreto, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es lo siguiente, le está diciendo, mira, Pedro, tú no puedes ser mi ejemplo hasta que tú no te des cuenta de que yo soy tu sustituto. Jesús no puede ser mi ejemplo hasta que no sea mi sustituto. Yo no puedo imitarlo hasta que Él no sea el que hace las cosas por mí, el que ha hecho por mí todo lo que yo no puedo hacer. Dios no me ama y me acepta por seguir su ejemplo. No, eso no es bíblico, jamás es bíblico. Incluso yo a veces puedo tener esa conciencia, ¿no? Decir, bueno, ahora no estoy en unas condiciones, mi relación con Dios no es buena, porque bueno, estoy luchando con esto. Y bueno, cuando esto mejore un poco, quizás no es bíblico. Dios no me ama y me acepta por seguir su ejemplo. Dios me ama y me acepta porque Jesús es mi sustituto. Siempre. No una vez, no cuando creí en Él la primera vez. Siempre. Jesús, si estoy en Él, Él es mi sustituto. Así que lo que yo necesito, básicamente, necesito ver a Jesús haciendo lo que yo no puedo hacer con un corazón lleno de amor, gratitud y gozo por mí. Esa es mi primera prioridad. No imitar a Jesús, sino ver lo que Jesús hace por mí, que yo no soy capaz de hacer. Cada día. Y fijaos, voy a hablar de mí. No soy un ejemplo a seguir. Soy un ejemplo como ilustración. Tengo muchísimos fallos. Pero hace tiempo atrás no ayudaba mucho en las tareas de casa. No ayudaba mucho. Ayudaba de vez en cuando a arreglar algunas cosas, pero no me involucraba en las tareas que normalmente suelen hacer las amas de casa, ¿no? Normalmente. Yo sé que muchos de vosotros, maridos, lo hacéis, y bien por vosotros, ¿no? Por un lado era algo que había cosas que no me gustaban hacer, otras sí, pero otras no me gustaban hacer, ¿no? Yo sé que muchos hombres ponemos la excusa, es que no sabemos hacerla. Yo creo que, y estoy convencido que no es que no sepa hacerla, es que no tengo interés, que es distinto. O sea, no tengo interés en aprender eso porque no me gusta, no quiero, ¿no? Pero no es que no sepa, ¿no?
Tampoco hay que estudiar ingeniería para hacer ciertas cosas, son sencillas, solo hay que practicar, ¿no? Pero la cuestión es que desde hace unos años, esto es un poco extraño, pero ahora voy a entender por qué, ¿no? Dios empezó a ayudarme a través de estas cosas y a poner un deseo de decir, ¿cómo puedo amar a mi esposa? ¿Cómo puedo amarla en este tipo de trabajo? ¿Y cómo ella se puede sentir amada, ¿no? Y me puso el deseo de comenzar a ayudarla en ciertas tareas. Nunca me gustó limpiar los baños, nunca. Y yo creo que aquí no creo que haya nadie que le guste, ¿verdad? Algunos sí, no. Bueno, ¿sabéis por qué no me gusta limpiar los baños? Hace muchos años atrás, antes de conocer a Sara, trabajaba en bares por la noche. Y una de las tareas que teníamos que hacer era limpiar los baños. ¿Habéis ido a un cuarto de baño de una caseta de feria? ¿Habéis ido a un baño a un bar a altas horas de la mañana cuando todo el mundo ya se ha bebido todo lo que había ahí y lo ha sacado de su cuerpo y todo eso? Era asqueroso. No quiero ser muy explícito porque sé que tenéis mucho escrúpulo alguno, pero era repugnante, asqueroso. Obviamente los baños de mi casa no están así, ¿no? Pero limpiar el inodoro es algo desagradable, ¿verdad? Los que han limpiado bien el inodoro saben lo que hay que hacer para limpiarlo bien. Hay que hacer algo que no le gusta a nadie, es coger un estropajito, te pones guantes si quieres o no, depende del escrúpulo que tengas, y metes la manita y frotas por ahí hasta que eso que está oscuro se quede blanco. Ese no es de casa, no es de mi casa, ¿eh? Por las dudas, no es de mi casa. Pero fijaos, estamos bromeando, pero fijaos, hay que meter la mano ahí. ¿Cuántas veces? Por lo menos una vez en semana. Si tienes más familia, más veces. ¿Sabéis? Eso se mancha bastante, ¿no? Por ahí cae todo lo que no quiere nuestro cuerpo. Y es asqueroso, ¿no? Pero ¿sabéis una de las cosas? Yo sé que estamos bromeando, pero ¿sabéis que esto tan tonto y tan cotidiano me ha ayudado a entender un poco más lo que Jesús hizo por sus discípulos? Mientras yo hacía esa tarea tan desagradable, que no me gusta, pensaba en cómo Dios todos los días baja y mete su mano para limpiarme. Pues yo no estoy limpio todavía. Todavía lidio con muchas cosas. Todavía hay muchas cosas en mi propio corazón que veo que son una respuesta de alguien ingrato, de alguien que todavía está tratando de alguna forma descubrir cómo es Dios, cómo es su corazón. Pero Dios cada día mete su mano en mi inodoro y me limpia. No porque esté sucio, sino por Cristo. Y eso me ayuda a entender que servir y amar a los demás haciendo cosas que no me gustan o no son naturales en mí, son medios donde puedo experimentar a Dios de una forma especial. No es lo que estoy haciendo por ayudar a mi esposa, es quién está conmigo mientras estoy haciendo eso. ¿Entendéis? Es decir, es verdad, o sea, amar de forma incondicional, sin esperar nada a cambio, es algo sobrenatural, pero también es algo que se aprende haciendo. Es como cuando uno es padre. Cuando uno es padre, yo no fui padre sabiendo cómo es ser padre, pero tuve que ser padre para aprender a ser padre. La cuestión aquí en la vida cristiana es que servimos, pero no para agradar a Dios, sino convertimos el servicio y el amor a los demás como una forma de sacrificio, donde incluimos a Dios y lo hacemos presente para que veamos cómo Dios es capaz de hacer lo que a nosotros nos cuesta tanto hacer, lo que no podemos hacer de forma natural, porque somos egoístas, porque somos escrupulosos, porque tenemos intereses, etcétera, etcétera. Y en ese proceso, donde vemos cómo Dios es con nosotros, ese proceso va transformando nuestro corazón y nos hace ver cómo Jesús, cómo Dios lo hace porque me ama. Y no resopla cada vez que Él viene, ni siente arcada, ni se queja cada día, sino que, como dice el salmista, sus misericordias son nuevas cada día. Y mientras vivo en este proceso de hacer a
a Dios presente en mi vida, de hacer el Evangelio algo práctico y real en una cosa tan cotidiana como limpiar el baño, ¿sabes lo que pasa? Que me doy cuenta que quiero vivir menos para mí, quiero vivir más para Jesús y quiero vivir más para los demás. Mi corazón empieza a enternecerse, a encontrar el verdadero valor en lo que Jesús hizo y en lo que yo quiero hacer. Y entonces empiezo a querer imitar a Jesús. Pero ya no esperando que los demás me den algo, sino dando lo que Él me ha dado. Así que hasta que no entienda lo que Él ha hecho por mí, lo que Jesús ha hecho por mí, yo no puedo ser un ejemplo de Él. No puedo. No puedo. De hecho, lo que va a hacer el intentar amar a otras personas, yo lo he vivido muchas veces con mi propio hijo, ¿no? Y cada uno de vosotros, es difícil amar a un hijo. Hay momentos muy difíciles, pero a su vez esos momentos tan difíciles son los momentos que más me han ayudado cuando invito a Dios a aprender como Él me ama y a poder amar como Él ama. Ahora la cuestión es cómo tú puedes hacer esto. No te estoy diciendo que tengas que limpiar el baño, pero hay miles de formas en las que tú puedes hacer esto con tu esposa, con tu hijo, con tus padres, con tus compañeros, con tus vecinos. ¿Cómo puedes convertir la disciplina de amar a otros haciendo lo que no quieres como un medio para saber que Jesús es tu sustituto? ¿Cómo lo puedes hacer? No hay que buscar un momento especial, no es mi devocional solamente, que es importante, sino cómo vivo el día a día con esto en mi mente, ¿no? Jesús limpiándome los pies para que yo pueda hacerlo con las personas que me rodean, ¿no? ¿Sabéis cómo acaba Jesús? Este fragmento de texto, él acaba diciendo esto, ¿no? Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis, ¿no? Fijaos, es la clave para ser feliz, lo que todo el mundo busca. Y la forma de encontrar esa felicidad tan equivocada, tan errada, tan sumamente desconectada de la verdad y de la realidad. Y comienza, el saber esto, el experimentar esto, comienza reconociendo mi suciedad, mi necesidad de ser limpio y la disposición de Dios para limpiarme. Yo pensaba lo siguiente, nuestro lema, y algo que siempre hemos predicado, es que la vida cristiana se trata de experimentar a Jesús, experimentar su amor. Pero es imposible experimentar a Cristo si antes no experimenta uno su realidad más fea de su corazón. Hasta que uno no se da cuenta de que está peor de lo que piensa, no puede experimentar a Cristo, no puede experimentar la buena noticia de que Él nos limpia los pies todos los días, ¿no? Qué curioso este pasaje, que se conecta muy bien con el pasaje que hay en Lucas 7, 36 al 50, que no vamos a leer, pero es el relato donde Jesús está en la casa del fariseo, de Simón, y llega una mujer que es pecadora, y ¿sabéis lo que hace esa mujer? ¿Qué es lo que hace? Le limpia los pies. Le limpia los pies con sus lágrimas y con un perfume muy caro. ¿Por qué hace eso? Porque esta mujer ha tocado fondo. Y después de tocar fondo se dio cuenta de quién era Jesús, ¿no? Qué interesante que ni los propios discípulos fueron capaces de mostrarle gratitud a Jesús limpiándole los pies a Él. Y que lo hizo una mujer pecadora, una mujer que todo el mundo criticaba. El mismo fariseo Simón dijo, pero ¿cómo te dejas que esta mujer te limpie los pies? O sea, un siervo sí, pero esta mujer no tiene ni siquiera dignidad para hacer eso. Y en cambio Jesús lo que hace es aplaude la acción de esta mujer. Porque es una respuesta sincera. Es una forma de amar que nace de un corazón que está lleno porque sabe lo que Jesús ha hecho por ella, ¿no? En este libro que comentaba de C.S. Lewis, en la misma introducción, él hablaba de reconocer acerca de la problemática del corazón del ser humano. Y es muy interesante, ¿no? Porque a C.S. Lewis le dijeron, ¿no? Después de escribir este libro, le dijeron, algunos me han hecho el inmerecido elogio de suponer que mis cartas eran el fruto maduro de largos años de estudio de teología moral y ascética. Olvidan sin duda que existe un medio igualmente fidedigno, aunque menos encomiable, de aprender cómo funciona la tentación. Y él dice, mi corazón, no necesito el de otro, me mostró la maldad de los impíos. O sea,
C.S. Lewis se da cuenta de esta realidad interna que esta mujer pecadora descubrió antes de descubrir a Jesús y dijo, mira, no hace falta mucha teología para descubrir esto, solamente tengo que mirar mi corazón. Solo necesito aplicar luz en mi corazón. Así que la cuestión no es quedarse ahí, ¿no? Sino es saborear el amor de Dios en Jesús. Y quedarnos con esto, quedarnos con esta realidad. La realidad de que el amor práctico de Jesús hacia sus discípulos es una imagen práctica del corazón de Dios hacia ti y hacia mí cada instante de nuestra vida. Esto lo que nos muestra es que Dios en Jesús limpia tus sucios pies y mis sucios pies todos los días. Todos los días. ¿Lo sabes? Sí. Necesitas saber lo que sabes. Así que quiero terminar tomando un momento para pedirle a Dios que nos ayude a, como decía, volver a refrescar estas verdades de que Dios mismo bajó del cielo a limpiarnos los pies a nosotros. Señor, el gran desafío que tiene toda persona que se pone aquí arriba es, por un lado, comunicar verdades que no son nuevas, luchar con ellas en su propio corazón, buscar que le afecten y dejarse usar por ti. Mis palabras son débiles, mi forma de expresarlas también. Tú eres el único que puedes traer de forma sencilla y fresca a cada una de las personas que están aquí esta realidad. El Dios del universo que sostiene la vida, que sostiene algo tan incontable, hizo algo increíble. Vino a lavarnos los pies. Vino a mostrarnos el corazón que es capaz de amar lo que no es atractivo. Pero no solamente eso, sino hacernos atractivos en Cristo. No por nosotros, no venimos a sentirnos ni superhombres ni supermujeres, no venimos a inyectarnos un poco de motivación y decirnos, uy, Dios nos ve fantásticos. No, venimos a ver a Cristo más grande y justamente eso, ver a Jesús como nuestro sustituto para continuar viviendo para ti en nuestra imperfección. Y esta mañana pensaba, antes de venir aquí, pensaba en eso. La vida cristiana es una vida donde caminamos de forma imperfecta, pero hacemos subidos en alguien que camina de forma perfecta. Y eso basta, eso es suficiente. Tú nos llamas una y otra vez a pensar, a meditar, a que eso se encarne en nuestras vidas, a que eso genere una paz y una actividad que es motivada por tu propio espíritu y por la felicidad y el gozo de sabernos que somos tuyos, da igual lo que pase. Así que yo no sé cómo es la experiencia de cada uno esta semana. Todos lidiamos con un montón de cosas y venimos súper enganchados a problemas, a cosas que nos tratan de... Salimos de la puerta y hay un bombardeo de un montón de cosas. Pero Señor, yo quiero pedirte que nos des, Señor, tengas gracia y misericordia con nosotros y que quizás cosas sencillas, una ilustración, una frase, lo que sea, que nos afecte, que nos ayude a recordarte a ti en esta semana que entra y que podamos tener la experiencia de querer amar más como tú y dejarnos ser amados por ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.